Esta unión no puede realizarse. La voz de Mariana Álvarez, la empleada de limpieza, cortó el silencio sagrado de la iglesia como un rayo en medio de una ceremonia ostentosa. El eco atravesó las paredes adornadas con flores costosas, dejando a los invitados petrificados. Antes de que el shock pudiera disiparse, la novia Camila Durán se acercó furiosa, con el micrófono en las manos y veneno en la voz. «Cierra esa boca, limpiadora de barrio. ¿Quién te crees para hablar aquí dentro?» El público estalló en murmullos y risas nerviosas, dividiéndose entre el escándalo y la curiosidad. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar de qué parte de México nos están escuchando. Su apoyo hace posible estas historias que llegan al corazón. Ahí en el altar, dos mujeres de mundos opuestos se enfrentaban ante cientos de testigos. La escena era casi increíble, vestidos de seda, diamantes brillando, champán esperando ser servido. Y en medio de toda esa ostentación, una empleada de limpieza se atrevía a desafiar a la élite. Mariana, con su uniforme sencillo, sostenía el trapo aún manchado de vino, pero ahora su postura no era de servidumbre, sino de confrontación. Las miradas se dirigieron hacia Marcelo Fuentes, el millonario que permanecía atónito sin comprender cómo su ceremonia impecable se había transformado en un campo de batalla. Camila, roja de ira, gritaba: «¡Saquen a esta mujer de aquí inmediatamente!». Pero Mariana no se movió. Sus ojos ardían, y dentro de ella el secreto que cargaba quemaba como una llama a punto de consumir todo. En ese instante todos se dieron cuenta de que no era solo una interrupción de escena, era el inicio de una revelación capaz de derribar reputaciones, destruir fortunas y exponer verdades ocultas. Los invitados en shock alzaron celulares para registrar cada segundo de la humillación que parecía invertirse ante sus ojos. Mariana respiró profundo, lista para soltar lo que guardaba desde hace tanto tiempo. ¿Quieren descubrir qué tenía para revelar y cómo esa verdad destrozó la boda más esperada del año? El matrimonio de Marcelo Fuentes, uno de los empresarios más respetados del país, se realizaba en la iglesia más lujosa de Ciudad de México, con columnas de mármol importado y vitrales centelleando bajo la luz del sol. Los invitados provenientes de la élite hablaban de negocios, riquezas y viajes, como si la ceremonia fuera también una vitrina de estatus. Pero el brillo se interrumpió cuando una copa de vino, dejada por descuido de uno de los padrinos, cayó cerca del altar, esparciéndose como una mancha roja en contraste con la alfombra blanca. Todos miraron alrededor, buscando a alguien para limpiar aquello que no podía arruinar la boda del año. Fue entonces que Mariana Álvarez, la empleada de limpieza responsable de la iglesia, fue llamada a prisa, bajo miradas de desprecio y susurros maliciosos. Mientras Mariana se acercaba, encorvada con el balde y el trapo en las manos, el murmullo se apoderó del salón. «Esto es un absurdo justo ahora en el altar», susurró una invitada a otra. Camila Durán, la novia, torció la nariz claramente molesta con la escena. Mariana, tratando de ignorar las miradas que la juzgaban, se arrodilló en silencio, limpiando cada gota de vino derramado, como si su dignidad escurriera junto con ese líquido rojo. A cada movimiento sentía el peso de cientos de ojos sobre ella, algunos riendo, otros grabando discretamente con el celular, como si aquello fuera parte de un espectáculo grotesco. La música suave del órgano parecía burlarse de la situación, transformando el ambiente en un teatro de humillación. «Miren, hasta empleada de limpieza entró en la boda de la élite», dijo en voz baja Rodrigo Salinas, un empresario influyente presente en la ceremonia, arrancando carcajadas discretas de quienes estaban alrededor. Mariana respiró profundo, luchando para no dejar caer las lágrimas. Su uniforme sencillo, marcado por el trabajo arduo, contrastaba violentamente con los vestidos lujosos y joyas relucientes que rodeaban el altar. Ella no quería estar ahí en esa posición, pero sabía que si no hacía el trabajo, sería acusada de incompetente. Su vida estaba hecha de decisiones forzadas y una vez más estaba de rodillas ante los poderosos. Lo que nadie sabía era que esa escena cargaba un peso mucho mayor que una simple vergüenza. Mariana guardaba dentro de sí un secreto explosivo, algo que podría cambiar completamente el rumbo de esa boda. Su presencia en el altar limpiando el piso no era solo una coincidencia
noticia desafortunada, sino el presagio de una revelación que transformaría la celebración en escándalo. Mientras pasaba el trapo con firmeza, los flashes de los celulares capturaban su imagen como si fuera solo una pieza más invisible del engranaje social, pero dentro de ella algo comenzaba a hervir. No era solo vergüenza, era una mezcla de indignación y coraje listo para desbordarse. Camila, sintiendo la incomodidad de tener su ceremonia manchada por la presencia de una empleada de limpieza, no resistió humillar aún más. «Apúrate con eso, porque ya estás arruinando mi boda», dijo en voz alta, arrancando risas de algunas damas de honor. Mariana levantó la mirada por un instante, enfrentando los ojos fríos de la novia. La frase resonó en su mente como un cuchillo que desgarraba su dignidad, pero también como el empujón final para que el coraje tomara control. Marcelo, el novio, percibió el tono cruel de la novia y se removió incómodo, pero aún no se atrevió a intervenir. El silencio que siguió parecía el preludio de una tormenta a punto de explotar. El altar, que debería ser símbolo de unión y amor, se convirtió en escenario de división y humillación. Los invitados de la alta sociedad susurraban sin pudor: «¿Quién dejó entrar a esta mujer aquí? Es una falta de organización». Mariana, en silencio, sabía que no era solo blanco de risas, era un blanco fácil en un ambiente donde las apariencias valían más que cualquier ser humano. Pero al mismo tiempo sentía que su simple presencia ahí ya era una afrenta a las máscaras sociales. Cada gesto suyo limpiando el piso era una bofetada silenciosa en la cara de una élite que se creía intocable. La vergüenza no paraba. Rodrigo Salinas, aprovechando la situación, dijo en tono de broma: «Cuidado de no ensuciar más con ese trapo de barrio». La risa colectiva que siguió hizo a Mariana temblar de indignación. La iglesia solemne ahora era un escenario de burla. Camila, sonriendo irónicamente, parecía deleitarse con la escena. Mariana apretó el trapo con fuerza, como si pudiera extraer de ahí toda la humillación acumulada en años de trabajo. Pero en el fondo, sabía que ese momento era diferente. Esa no sería solo una humillación más que tragar callada. La tensión aumentaba y Marcelo comenzó a notar que la reacción de Mariana no era de alguien simplemente avergonzada. Había en sus ojos una firmeza extraña, como si escondieran una fuerza mayor de lo que todos podían imaginar. A cada segundo, Mariana parecía menos sumisa y más determinada. «¿Va a hacer algo? Lo siento», murmuró Victoria Méndez, una de las invitadas, que percibió la expresión diferente de la empleada de limpieza. Era como si una bomba de tiempo estuviera a punto de explotar en el altar, y nadie tenía idea del estrago que estaba por venir. Mariana terminó de limpiar, pero no se levantó inmediatamente. Se quedó ahí respirando profundo, sintiendo cada mirada clavada en ella. La humillación se transformaba en algo más profundo, indignación pura. Miró a Camila, que aún sonreía con desdén, y a Marcelo, que parecía perdido entre el amor y la incomodidad. Y fue en ese instante que Mariana entendió que no podía callarse más. El secreto que guardaba no le pertenecía solo a ella, pertenecía a la verdad, y la verdad tenía que ser dicha aunque costara todo. El salón entero, lleno de poderosos, no tenía idea de que ese acto simple de limpiar el piso sería el detonante para una revelación capaz de destruir máscaras, acabar con reputaciones y transformar vidas. El altar, que debería consagrar una unión, sería en realidad escenario de una separación brutal. Mariana lo sabía. Ese era solo el comienzo, y cuando su boca finalmente se abriera, nadie ahí saldría igual. Mientras recogía los últimos pedazos de la copa rota, Mariana Álvarez sintió que su mente era arrastrada hacia un pasado que aún latía dentro de ella. No hacía mucho tiempo, cuando trabajaba como empleada doméstica en uno de los departamentos más lujosos de la ciudad, había presenciado algo que jamás logró olvidar. Ese departamento no era de cualquier persona. Pertenecía a Camila Durán, la novia que ahora la humillaba delante de todos. En un día común de trabajo, Mariana entró al cuarto para cambiar las sábanas y se topó con una escena perturbadora. Camila estaba acompañada de un hombre misterioso que no era Marcelo. El clima íntimo, las palabras susurradas, los gestos de complicidad revelaban que no se trataba de una amistad inocente. Mariana, conmocionada, no sabía si quedarse o huir, pero sabía que necesitaba guardar aquello para sí. El secreto quemaba como fuego. A cada
encuentro con Camila, el peso de esa memoria se volvía más insoportable. Mariana nunca quiso meterse en problemas de la élite, pero la traición que presenció no salía de su cabeza. El hombre con quien Camila se encontraba era nada menos que Arturo Navarro, un inversionista frío y calculador, conocido por ya haber intentado destruir los negocios de Marcelo. Mariana había visto con sus propios ojos cenas reservadas, besos escondidos y hasta documentos sospechosos siendo discutidos entre ellos. Si esto sale a la luz, se acaba todo, pensó en esa época, pero por miedo eligió el silencio. Guardó ese recuerdo como quien esconde un cuchillo afilado dentro del corazón. Sin embargo, en esa noche en que entró apurada para limpiar el altar, todo volvió a la superficie con la misma fuerza de antes. El desprecio en los ojos de Camila era el combustible que faltaba para que la verdad finalmente saliera a la luz. Mariana no era solo una empleada de limpieza humillada delante de ricos arrogantes. Era la única persona ahí que cargaba pruebas de que esa ceremonia era una farsa. A cada gesto cruel de la novia, el recuerdo de la traición pulsaba más fuerte. ¿Será que es ahora que debo revelar?, pensó, secándose discretamente una lágrima antes de que alguien se diera cuenta. Su corazón latía como un tambor y dentro de ella crecía la certeza de que guardar silencio sería volverse cómplice de la mentira. Mientras tanto, Marcelo, aún tratando de comprender la tensión en el ambiente, observaba desde lejos los movimientos de la novia y de la empleada de limpieza. No lograba entender por qué Mariana parecía tan perturbada. No era solo una empleada ofendida, había algo más en sus ojos, algo que él no lograba descifrar. Camila, por otro lado, transpiraba nerviosismo. Las miradas que lanzaba a Mariana eran de puro pavor, disfrazado de arrogancia. Era como si temiera que en cualquier momento un castillo de naipes se desplomara sobre su cabeza. «Quédate callada, maldita», murmuró entre dientes, como si quisiera controlar la situación solo por la fuerza de la intimidación. Mariana, sin embargo, ya no era la misma mujer asustada que había presenciado la traición meses antes. El tiempo de la sumisión estaba terminando. Mientras secaba el piso, recordaba el día en que encontró escondido en el cuarto de Camila un celular desbloqueado, donde vio mensajes comprometedores entre ella y Arturo. Frases como «pronto tendremos todo» y «él no sospecha nada» martillaban en su memoria. Mariana llegó a copiar algunos de esos mensajes en secreto, sin imaginar que un día se convertirían en su mayor arma. La vida había puesto aquello en sus manos, y ahora se daba cuenta de que no era por casualidad. La tensión se extendía por el ambiente como una nube pesada. Los invitados, sin saber nada, continuaban riéndose de la escena bochornosa de la empleada de limpieza arrodillada, sin imaginar que estaban a pocos instantes de presenciar un escándalo histórico. Mariana apretaba los dedos contra el trapo, recordando las madrugadas en que lloraba en silencio, preguntándose si tendría valor para revelar lo que sabía. Nunca quiso venganza, solo quería vivir en paz. Pero, ante tanta humillación, el silencio se volvía insoportable. Lo que antes era miedo, ahora se transformaba en coraje. Camila, sin embargo, parecía sentir que algo estaba por pasar. Sus pasos nerviosos, su sonrisa falsa y su voz cargada de rabia eran señales claras de que temía la revelación. Mariana percibió el sudor frío que corría por la frente de la novia, que trataba de disimular con un gesto delicado. ¿Será que va a hablar?, pensaba Camila, mordiéndose los labios. Sabía que si Mariana abría la boca, todo estaría perdido. Su reputación, su matrimonio y su acceso a la fortuna de Marcelo. La máscara estaba a punto de caer y Camila se aferraba desesperadamente a las apariencias. Marcelo, sin percibir la gravedad, trataba de proseguir con la ceremonia, pero en su mente la duda comenzaba a crecer. ¿Por qué su novia, siempre tan confiada, parecía tan asustada con la presencia de una simple empleada de limpieza? Algo no encajaba. Mariana observaba la atención en sus ojos y sabía, era cuestión de tiempo hasta que la verdad saliera a la luz. Y si no era en ese momento, tal vez nunca más tendría la oportunidad de revelar. El altar lleno de luces presenciaba no solo una unión, sino el presagio de una guerra entre mentira y verdad. En ese instante, Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era como si Dios le recordara que la verdad libera, por más dolorosa que sea. Respiró profundo, cerró los ojos por un momento y decidió que no dejaría que el miedo la dominara más. El pasado de Camila no podía
podría permanecer enterrado más tiempo. La máscara estaba a punto de caer y Mariana estaba lista para ser el instrumento de esa revelación. El salón entero, sin darse cuenta, se convertía en cómplice de una historia que cambiaría destinos. Entre las columnas doradas y las flores importadas se escondía un secreto tan devastador que podría transformar una boda de lujo en un espectáculo de ruina. Y Mariana lo sabía. La hora estaba llegando. El próximo paso sería imposible de controlar, porque cuando la verdad toca la puerta, ni la élite más poderosa logra resistir. Camila Durán, ya incómoda con la presencia de la empleada de limpieza cerca del altar, decidió transformar su inseguridad en ataque. «Estás arruinando el momento más importante de mi vida», gritó, haciendo eco su voz en los micrófonos esparcidos por la iglesia. La acusación parecía desproporcionada, pero fue suficiente para arrancar risas ahogadas de algunos invitados. Mariana Álvarez sintió que el piso desaparecía por un instante. A cada palabra cruel, el peso de la humillación pública se intensificaba. Era como si todo el salón fuera cómplice del escarnio. Marcelo, el novio, frunció el ceño incómodo con el tono de la novia, pero no intervino de inmediato. Su silencio solo alimentaba la llama de la injusticia que quemaba en el pecho de Mariana. Los susurros se extendían como pólvora entre las filas de sillas ornamentadas. Rodrigo Salinas, con su tono burlón, murmuró lo suficientemente alto para que muchos oyeran: «Debería estar limpiando baños, no altar de iglesia». Victoria Méndez se rió, moviendo la cabeza como si estuviera ante una broma. Mariana sintió que los ojos le ardían, pero respiró profundo. No podía tragar más la humillación en silencio. Cada risa resonaba en su mente como martillazos que destruían lo poco de dignidad que quedaba. Su corazón, antes lleno de miedo, ahora se inflaba de coraje. Era hora de reaccionar. Era hora de exponer la verdad que todos ignoraban. Camila, percibiendo que Mariana no retrocedía, avanzó aún más. «Estás ensuciando mi ceremonia con tu presencia», disparó mientras señalaba con arrogancia. La frase cruel y calculada cayó como una sentencia delante de todos. Los invitados en shock observaban el enfrentamiento directo, como si estuvieran viendo una obra de teatro de horror. Mariana cerró los ojos por un segundo, recordando cada noche en que lloró sola por ser tratada como menos. Recordó todas las puertas cerradas, las humillaciones tragadas, los días en que necesitó callarse para no perder el sustento. Pero ahí en el altar ya no había más espacio para silencio. Las lágrimas que corrían de sus ojos ya no eran de vergüenza, sino de indignación. Cuando abrió la boca, su voz temblaba, pero era firme. «No voy a aceptar esto más. No soy basura y ustedes van a escuchar lo que tengo que decir». El impacto fue inmediato. El murmullo cesó como por encanto. Todo el salón se sumergió en silencio y hasta los celulares que grababan bajaron por algunos segundos, como si el peso de esas palabras hubiera paralizado a todos. Camila trató de reír, pero el nerviosismo era evidente. Mariana había acabado de transformar su dolor en voz, y esa voz resonaba como una tormenta que se acercaba. Marcelo, sorprendido, dio un paso adelante, tratando de entender lo que estaba pasando. «¿De qué estás hablando?», preguntó, mirando fijamente a Mariana. Su rostro mostraba incredulidad, pero también un vestigio de esperanza, como si quisiera creer que aquello no era solo una escena de revuelta. Camila, desesperada, interrumpió: «Está inventando. Es solo una empleada de limpieza tratando de aparecer». Pero su voz salió temblorosa, sin la firmeza de antes. Mariana percibió la grieta en la máscara de Camila y supo que era la oportunidad perfecta. El detonante de la rabia había sido accionado y nada podría detener la explosión que vendría después. Las miradas se multiplicaban sobre Mariana, algunas de desprecio, otras de sorpresa y algunas hasta de respeto disimulado. Era la primera vez que alguien de esa clase se atrevía a desafiar a la élite en público. La fuerza que sentía venía no solo del dolor, sino de la certeza de que estaba a punto de liberar la verdad. El secreto que cargaba ya no era solo de ella, era una llama lista para incendiar todo ese teatro de lujo y mentira. El coraje sustituyó a la vergüenza y cada latido de su corazón parecía anunciar que la mentira de la novia estaba a punto de ser expuesta delante de todos. Camila trató de cambiar el rumbo, fingiendo autoridad. «Seguridad, saquen a esta mujer de aquí», ordenó con la voz más alta que pudo. Pero los guardias dudaron.
callaron. Nadie se movió. El clima estaba demasiado pesado y todos querían ver hasta dónde llegaría aquello. Mariana se dio cuenta de que tenía la atención completa de todos. Era como si el mundo entero hubiera parado para escucharla. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su boca se llenó de coraje. No sería silenciada una vez más. El momento de la verdad había llegado y no había retorno. Las manos de Mariana temblaban, pero su mirada estaba firme. ¿Quieren saber quién es la verdadera Camila?, dijo, enfrentando a cada invitado como si estuviera mirando directamente dentro de sus almas. El impacto fue inmediato. Marcelo, perplejo, miraba ahora a Mariana, ahora a Camila, sin lograr entender lo que estaba sucediendo. La novia, por su parte, parecía perder el piso. La risa falsa desapareció y el pánico se apoderó de su rostro. Mariana había tocado el punto más sensible y todos ahí se dieron cuenta de que algo grande estaba a punto de ser revelado. El murmullo volvió a crecer, pero ahora en tono de expectativa. Las personas ya no se reían, ya no se burlaban, querían respuestas, querían la verdad. El salón, que hasta minutos atrás rebosaba arrogancia y lujo, ahora parecía un tribunal en el que Mariana, la empleada de limpieza humillada, era la jueza del destino de la novia. El poder había cambiado de manos. Camila, nerviosa, miraba a los lados en busca de apoyo, pero nadie se atrevía a defenderla. El detonante había explotado y la llama de la revelación ya quemaba en el corazón de la empleada de limpieza. En ese momento, Mariana sintió como si hubiera roto cadenas invisibles que la aprisionaron toda la vida. Por primera vez, no se veía como víctima, sino como protagonista. El silencio que volvió a tomar el salón era la prueba de que todos estaban listos para escuchar la verdad. Respiró profundo, se secó las lágrimas y levantó la cabeza. El detonante de la rabia había dado lugar a la fuerza del coraje, y ahora nada podría callar la voz de la verdad que estaba a punto de resonar en ese altar. El silencio que dominaba la iglesia era sofocante, como si todos hubieran contenido la respiración. Mariana Álvarez, aún con el trapo en las manos, dio un paso adelante, enfrentando las miradas cargadas de desprecio y curiosidad. Su voz resonó firme, rompiendo la barrera de la sumisión. Esta boda no puede realizarse. Sé quién es realmente la novia. La frase cayó como un rayo en el corazón de cada invitado, provocando murmullos, miradas incrédulas y celulares alzándose para registrar ese momento. Marcelo Fuentes, confuso, frunció el ceño, enfrentando tanto a la novia como a la empleada de limpieza, sin entender a dónde podría llegar esa acusación. Camila Durán, por su parte, palideció, pero trató de disimular con una sonrisa nerviosa. «Te volviste loca, miserable», disparó Camila, tratando de mantener la postura, pero su voz salía temblorosa, delatando el miedo. Mariana no se dejó intimidar. Sus ojos llorosos ahora brillaban con una fuerza nueva. «No es locura, es verdad, y todos aquí necesitan escuchar», respondió, alzando la voz de modo que hasta el último invitado en el fondo de la iglesia pudiera escuchar. La tensión aumentaba a cada segundo, como si el propio altar fuera a colapsar. Marcelo, inquieto, dio un paso hacia Mariana. «Explica eso ahora. ¿De qué estás hablando?», exigió, su voz grave resonando por la iglesia. Todos esperaban la respuesta como quien espera el veredicto de un tribunal. Los invitados susurraban sin parar. Algunos defendían a la novia, alegando que era imposible que una empleada de limpieza tuviera credibilidad ante una ceremonia de esa magnitud. Otros, sin embargo, observaban la expresión asustada de Camila y comenzaban a sospechar que Mariana decía la verdad. Mariana levantó el rostro, ignorando los susurros. Sabía que ese era el momento decisivo, el punto sin retorno. Con lágrimas corriendo pero sin vacilar, completó: «Ella no es la mujer que ustedes piensan. Camila está engañando a todos, principalmente al hombre que dice amar». El shock fue inmediato. Marcelo abrió los ojos como si hubiera recibido un golpe invisible en el pecho. Camila, desesperada, trató de reír. «Miren esto, gente, una empleada de limpieza queriendo aparecer en mi boda. Marcelo, echa a esta intrusa». Pero la risa sonaba falsa, forzada, incapaz de esconder el nerviosismo que dominaba sus gestos. Mariana mantuvo la firmeza. «Puedes llamarme lo que quieras, pero no puedes borrar lo que vi. Has estado viviendo una mentira, Marcelo. Tengo pruebas». Todo el salón se heló. Lo que era solo vergüenza se transformó en expectativa. Las personas que antes se reían, ahora se inclinaban hacia adelante, atentas, con los ojos fijos en cada palabra de Mariana. Marcelo, sin poder controlar la tensión,
decisión, tomó el micrófono y enfrentó a Mariana directamente. «Si tienes algo que decir, dilo ahora y sé clara», ordenó. El público se calló, esperando como si presenciara una escena de película. Camila, afligida, tomó el brazo del novio y trató de interrumpir. «No le hagas caso a esa mujer. Solo quiere destruir nuestro día». Pero Marcelo la apartó con un gesto seco. «Si no tienes nada que esconder, entonces no hay que temer», rebatió sin quitar los ojos de Mariana. El peso de su autoridad hizo que el corazón de la novia se disparara aún más. Mariana respiró profundo. El coraje que la sostenía venía no solo de la rabia acumulada, sino de la certeza de que la mentira no podía continuar. «Te vi, Camila, vi con mis propios ojos», declaró, haciendo que el murmullo comenzara de nuevo. Los invitados en shock intercambiaban miradas atónitas. Era como si el techo de la iglesia hubiera agrietado y estuviera a punto de colapsar. Camila, cada vez más desesperada, trató de defenderse. «Eso es mentira, Marcelo. Esa mujer es solo una empleada sin valor». Pero cada palabra suya sonaba más como desesperación que como convicción. Los guardias, que antes estaban listos para sacar a Mariana por la fuerza, dudaron. Ahora ellos también querían escuchar lo que estaba a punto de ser revelado. El ambiente entero parecía suspendido, atrapado en el hilo de la tensión que crecía con cada respiración. Mariana, aunque temblando, alzó la voz una vez más. «Traicionaste a Marcelo y no fue una vez. Tengo pruebas que pueden mostrar a todos lo que escondes». El grito de shock de los invitados resonó como un trueno. La iglesia, antes solemne, se transformaba en escenario de juicio. La máscara de perfección de Camila comenzaba a deshacerse delante de todos. Marcelo se llevó las manos al rostro, incrédulo, como si estuviera viviendo una pesadilla. Miraba a Mariana, buscando en sus ojos cualquier señal de mentira, pero solo encontraba firmeza. «¿Pruebas? ¿Dices que tienes pruebas?», preguntó con la voz embargada. Mariana asintió. «Sí, y cuando las muestre, nadie aquí tendrá más dudas sobre quién es ella realmente». Camila trató de interrumpir nuevamente, pero su voz falló. «Eso es una trampa», gritó, pero la desesperación evidente dejaba claro que el castillo de ilusiones se estaba derrumbando. El altar decorado para celebrar una unión se había convertido en el escenario de un tribunal público. Las flores, las velas y los vitrales parecían insignificantes ante la gravedad de la revelación. Los invitados, con los ojos muy abiertos, esperaban el siguiente paso, como quien asiste al desenlace de una tragedia. Mariana, aún con lágrimas en los ojos, sentía que el coraje la dominaba por completo. Su boca estaba abierta y nada podría cerrarla. La verdad estaba en sus manos y, en instantes, el mundo de Camila se desplomaría. Y fue así, delante de todos, que la tensión alcanzó el punto máximo. Todo el salón parecía contener el aliento, esperando la revelación final. Mariana sabía que no había vuelta atrás. Lo que estaba a punto de suceder no era solo una denuncia, era el inicio de un giro que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. El silencio dentro de la iglesia era tan denso que parecía sofocar. Mariana Álvarez, sintiendo cada mirada clavada en ella, metió la mano dentro de su bolsa gastada que contrastaba entre las bolsas de marca esparcidas por el salón. Los invitados se inclinaron tratando de ver qué sacaría de ahí. El corazón de Camila se disparó, sus manos sudaron y la máscara de confianza ya no resistía. Mariana sostenía un pequeño objeto metálico, levantándolo delante de todos. Una memoria USB. «Aquí están las pruebas que desenmascararán la farsa de esta novia», dijo con voz firme, con una seguridad que contrastaba con la simplicidad de su apariencia. El impacto fue inmediato. Los susurros explotaron como olas en un mar revuelto. Uno de los padrinos, Enrique López, hombre de negocios respetado y conocido por su neutralidad, se levantó y extendió la mano. «Déjame ver eso», pidió con la autoridad de quien no admitía bromas en un momento tan serio. Mariana entregó la memoria USB con un temblor discreto en las manos, pero su mirada permanecía firme. Enrique caminó hasta el equipo responsable de la pantalla de la ceremonia, destinada a mostrar fotos y videos románticos de la pareja. Ahora, esa misma pantalla sería escenario de la verdad cruda. El técnico dudó por un instante, pero ante el silencio absoluto del público, no se atrevió a desobedecer. Cuando la pantalla se encendió, la respiración colectiva de los invitados pareció detenerse. El primer video mostraba a
a Camila entrando en un restaurante discreto, acompañada de un hombre alto y de semblante frío, Arturo Navarro, rival declarado de Marcelo en los negocios. Las imágenes nítidas no dejaban margen para dudas. Camila sonreía, tocaba el brazo de Arturo y, después, lo besaba discretamente. El shock recorrió cada fila de la iglesia como un relámpago. Algunas mujeres se taparon la boca con incredulidad, mientras hombres sacudían la cabeza en reprobación. Marcelo, inmóvil, parecía petrificado delante de la pantalla. El segundo video fue aún más devastador. Mostraba a Camila entrando a su propio departamento, acompañada de Arturo en plena madrugada. Risas, abrazos y un beso intenso grabados en alta definición. Las imágenes no eran fruto de rumores o chismes, eran pruebas concretas, imposibles de refutar. No, no puede ser, exclamó una de las damas de honor, dejando caer el celular al piso. El ambiente que minutos antes celebraba un cuento de hadas, ahora era escenario de una tragedia en tiempo real. Mariana, aunque conmovida, sabía que había hecho lo correcto. Camila, en desesperación, se levantó y gritó: «¡Eso es montaje! ¡Eso es mentira!». Su voz resonó, pero sonaba más como el grito de una persona acorralada que como la defensa de alguien inocente. El público, sin embargo, ya no le creía. Las miradas se volvieron con repulsión y los susurros se transformaron en acusaciones veladas. «Nos engañó a todos», murmuró uno de los invitados, indignado. Marcelo, con los ojos llorosos, miraba la pantalla sin parpadear. Cada segundo era como una puñalada en su pecho, destruyendo no solo su amor, sino también su confianza y su dignidad. Enrique pausó el video y miró al novio. «Marcelo, estas pruebas son demasiado claras», dijo en tono solemne, casi como un juez emitiendo sentencia. Marcelo no respondió, solo cerró los ojos por algunos segundos, tratando de absorber la devastación que se desarrollaba delante de él. La alta sociedad, acostumbrada a ocultar secretos y mantener las apariencias, ahora se veía obligada a enfrentar la verdad cruda. La boda, que sería recordada como el evento del año, se transformaba en un espectáculo público de traición y vergüenza. Los celulares grababan cada detalle. En minutos, esas imágenes estarían circulando por toda la ciudad, tal vez por el país. Camila se dio cuenta de esto y entró en pánico. «Ustedes no entienden. Él me amenazó. No tenía opción», trató de justificar, pero su voz fue tragada por los murmullos de incredulidad. Mariana observaba en silencio, con lágrimas corriendo. No quería destruir a nadie, pero sabía que era necesario impedir que Marcelo fuera engañado para siempre. La verdad necesitaba vencer, aunque costara caro. Marcelo, aún en shock, finalmente habló. Su voz estaba embargada, pero cargada de dolor. «Camila, ¿cómo pudiste?». La novia trató de acercarse, pero él retrocedió, alzando la mano como quien repele algo tóxico. La escena partía el corazón, pero también era justicia siendo hecha. Mariana sintió el peso de su revelación, pero también la ligereza de no cargar más sola ese secreto. Sabía que había arriesgado todo, pero también tenía certeza de que había protegido la verdad. Los invitados comenzaron a levantarse, algunos indignados, otros solo queriendo huir del escándalo. La boda perfecta se despedazaba delante de sus ojos y nadie quería ser asociado con la vergüenza que se desarrollaba. Mariana, con el corazón acelerado, sabía que ese era solo el comienzo. Había más detrás de las imágenes, algo aún más profundo y peligroso, pero por ahora la primera batalla estaba ganada. La prueba irrefutable había sido presentada y la verdad no podría ser borrada más. Camila, temblando, aún trató de gritar a los guardias: «¡Saquen a esta mujer de aquí!». Pero ninguno se movió. Su autoridad había terminado. Todos sabían que Mariana ya no era solo una empleada de limpieza. Era la voz que trajo a la luz el secreto que nadie se atrevía a imaginar. Marcelo, aún devastado, miró a Mariana con una mezcla de dolor y gratitud. «Me salvaste de una mentira», murmuró lo suficientemente bajo para que solo ella escuchara. Y en ese instante, Mariana sintió que su coraje había cambiado el destino de todos. El salón, aún en shock con las imágenes de la pantalla, se sumergió en un silencio pesado. Mariana Álvarez, de pie delante del altar, sabía que la revelación no podía parar ahí. Su corazón latía acelerado, pero su determinación era mayor que el miedo. Con los ojos fijos en Camila Durán, alzó la voz: «¿Y ustedes piensan que fue solo traición?». No, su plan era mucho mayor. El murmullo volvió a crecer y los invitados ansiosos se inclinaron hacia
hacia adelante como si no quisieran perder una sola palabra. Camila trató de sonreír, pero el nerviosismo se transparentaba, transformando su maquillaje impecable en una máscara agrietada. Mariana respiró profundo y continuó, su voz ahora firme como nunca. Camila no solo engañó a Marcelo en el corazón, planeó destruir lo que él construyó. Todo lo que vieron en esa pantalla es solo la punta del iceberg. Los celulares comenzaron a grabar con aún más intensidad, como si el mundo necesitara presenciar esa escena. Marcelo, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas contenidas, dio un paso adelante. «Explica eso, Mariana», pidió en tono grave. La iglesia que antes celebraba una unión, ahora se transformaba en tribunal público. Cada palabra dicha era como un martillo de juez. Camila, acorralada, trató de intervenir. «Mentira. Esa mujer inventa historias porque es envidiosa, una empleada de limpieza frustrada». Pero su voz falló, y el eco sonó más como desesperación que como defensa. Mariana, firme, rebatió. «Envidia, no. Lo que tengo es coraje. Y traje pruebas de que querías entregar el patrimonio de Marcelo a tu amante, el rival que casi lo llevó a la bancarrota hace meses». El escándalo fue inmediato. Gritos de sorpresa resonaron y algunos invitados se levantaron indignados. El rostro de Marcelo se contorsionó en dolor y rabia, como si finalmente todas las piezas del rompecabezas encajaran. Enrique López, el padrino que había proyectado los videos, miró a Mariana incrédulo. «¿Estás diciendo que todo esto era parte de un plan contra Marcelo?» Mariana asintió con lágrimas en los ojos. Sí, iba a usar esta boda para tener acceso a los bienes y pasar informaciones estratégicas al enemigo. No era amor, nunca lo fue. Era venganza, era poder. Las palabras caían como hojas afiladas, cortando el aire de la iglesia y dejando a Camila sin espacio para escapar. La élite presente se miraba impactada, como si hubiera presenciado una obra de teatro donde la villana era desenmascarada en el acto final. Camila, en desesperación, se lanzó delante de Marcelo, agarrando su brazo con fuerza. «No le creas a esa mujer, te amo», gritó con voz embargada. Marcelo la apartó con brutalidad, arrancando el brazo de su mano. «Amor, llamaste a eso amor, mientras tramabas con el hombre que trató de destruir a mi familia». El rugido de furia de él resonó en la iglesia, haciendo que algunos invitados retrocedieran en shock. Mariana, aunque emocionada, mantuvo la postura firme. Sabía que necesitaba ser la voz de la verdad hasta el final. El coraje de ella era ahora la única luz en medio del caos. El juez que celebraría la boda, visiblemente incómodo, murmuró: «Esta ceremonia no puede proseguir de esta manera». Pero su voz fue ahogada por la agitación de los invitados. Algunos comenzaron a salir, temiendo que la situación empeorara. Otros permanecieron fascinados por el escándalo. Camila, desesperada, trataba de recuperar el control de la narrativa. «Es mentira. Esa memoria USB fue manipulada. Están siendo engañados». Pero cada palabra parecía cavar aún más su propia tumba. Mariana alzó la mano, pidiendo silencio. «Pueden creerle a ella, o pueden ver más pruebas. Traje todos los mensajes, los contratos, los encuentros secretos, todo». Enrique, sorprendido por la determinación de Mariana, hizo señal para proyectar más documentos que estaban en el mismo dispositivo. En la pantalla aparecieron capturas de mensajes comprometedores intercambiados entre Camila y Arturo Navarro. Frases como «pronto tendremos todo en las manos» y «él no sospecha nada» saltaron a la vista, dejando a todos en absoluto asombro. El público que antes se burlaba de la empleada de limpieza, ahora la miraba con respeto y hasta admiración. Mariana había dado vuelta al juego. Camila, por otro lado, se estaba desmoronando delante de todos, su imagen destruida en segundos. Marcelo, tomado por furia, tomó el micrófono con las manos temblorosas. «Esta boda está cancelada aquí y ahora». La frase explotó como una bomba dentro de la iglesia, arrancando gritos de sorpresa y aplausos discretos de algunos invitados. Camila cayó de rodillas, llorando de forma descontrolada, pero ya no había espacio para la compasión. La máscara había caído y su venganza había sido expuesta para todo el mundo. Mariana, con lágrimas en los ojos, miró a Marcelo. «No hice esto para destruir, lo hice para salvarte de una trampa». Sus palabras resonaron como la síntesis de toda la escena. El millonario, aún en shock, tardó algunos segundos en responder. «Me salvaste de algo mucho peor que una traición. Salvaste mi vida, mi legado». Miró a Mariana con una mezcla de dolor y
y gratitud, mientras Camila era retirada del altar, gritando y tratando de justificarse. Los invitados, al salir, ya comentaban en voz alta: «Fue la mayor caída que hemos visto. Nadie va a olvidar este día». La venganza de Camila, antes oculta, se había vuelto contra ella como un veneno mortal. El altar, que debería ser escenario de un sueño, terminó como escenario de un espectáculo devastador. Mariana, aún emocionada, sabía que ese no era el final de su historia. La verdad había vencido, pero el peso de la exposición aún resonaba en su pecho, y mientras los últimos invitados dejaban la iglesia, la sensación era clara: nada volvería a ser como antes. Mariana había cambiado su destino y el mundo acababa de presenciar la victoria del coraje contra la mentira. El impacto de la revelación fue tan devastador que los invitados, acostumbrados a mantener la pose de elegancia y frialdad, entraron en completo desespero. Las mujeres de vestidos lujosos, que minutos antes sonreían como si estuvieran en una vitrina, ahora se levantaban en confusión, tratando de esconder los rostros de las cámaras de celulares. Los hombres, empresarios y políticos influyentes murmuraban entre sí, calculando el daño que ese escándalo podría causar a sus propias reputaciones. La boda, que debería ser recordada como el evento del año, ya era vista como la vergüenza del siglo. El nombre de Camila Durán, antes exaltado, se convertía en sinónimo de traición y deshonra. Algunos invitados comenzaron a salir a prisa, casi tropezando en los escalones de la iglesia, con miedo de que sus imágenes fueran asociadas al caos. Pero cuanto más trataban de esconderse, más llamaban la atención. Celulares capturaban todo. Periodistas, influenciadores y curiosos ya transmitían en tiempo real el espectáculo de la caída de una socialité y el coraje inesperado de una empleada de limpieza. Las redes sociales explotaban en comentarios, transformando la escena en un escándalo viral antes de que la ceremonia terminara. La élite estaba en pánico porque sabía que la humillación pública es un veneno que se esparce rápido y no perdona a nadie. Marcelo Fuentes, aún atónito, permanecía en el altar, rodeado de murmullos y miradas de piedad. Algunos trataban de consolarlo, pero la mayoría se alejaba como si temiera ser contaminada por el escándalo. Camila, caída en el piso, con el vestido sucio de lágrimas y maquillaje corrido, suplicaba que alguien le creyera, pero las miradas ya no eran de admiración, sino de repulsión. Mariana Álvarez, de pie, sostenía firme su dignidad, aunque con el corazón disparado. Se había convertido, sin querer, en el centro de un espectáculo que revelaba lo frágiles que eran las máscaras de la alta sociedad. Los susurros se transformaban en frases cada vez más altas. «Se destruyó su propia vida», dijo un empresario impactado. «¿Quién diría que una empleada de limpieza iba a acabar con todo?», completó una invitada en tono de incredulidad. Mariana escuchó cada palabra, pero no se dejó afectar. Su coraje ya había atravesado el punto de no retorno. Al mirar a Camila, arrodillada y desesperada, Mariana no sintió placer en su caída, sino la certeza de que la verdad necesitaba ser expuesta independientemente del precio. Era un choque de mundos. De un lado, la mentira sostenida por el poder; del otro, la simplicidad sostenida por la verdad. Mientras tanto, los guardias, antes sumisos a las órdenes de Camila, ahora estaban indecisos. Nadie se movía para ayudarla. Era como si la jerarquía invisible hubiera colapsado junto con su farsa. El juez, que hasta entonces asistía en silencio, cerró el libro de la ceremonia murmurando: «No hay nada más que celebrar aquí hoy». Sus palabras resonaron como la sentencia final. Camila lloraba, aferrándose a las orillas de su vestido, pero nadie extendió la mano. La élite había volteado el rostro. La mujer que humillaba ahora era humillada. El pánico aumentaba a cada segundo. Periodistas en la puerta de la iglesia esperaban ansiosamente los desdoblamientos. La prensa, siempre hambrienta de escándalos, transformaría ese día en titulares. Algunos invitados trataban de negociar discretamente para que sus nombres no fueran mencionados, pero era demasiado tarde. Mariana, sin darse cuenta, había arrancado el velo de una mentira que sostenía no solo a Camila, sino a toda una élite acostumbrada a vivir de apariencias. El miedo era colectivo. Si un secreto tan bien guardado cayó, ¿cuántos otros aún podrían salir a la luz? Marcelo finalmente rompió el silencio. Con los ojos llorosos alzó la voz: «Construí todo con honestidad
verdad, y hoy descubro que fui engañado debajo de mi propio techo. El peso de sus palabras hizo estremecer a los invitados. Era como si el millonario hubiera tirado al piso la corona que todos juzgaban inquebrantable. Camila trató de correr hacia él, pero fue contenida por miradas heladas. «Marcelo, puedo explicar», imploró. Él le dio la espalda, ignorando su llanto. La escena fue capturada en decenas de celulares, transformándose en símbolo de la ruina definitiva de la novia. Mariana observaba el movimiento y se daba cuenta de que, por primera vez, las personas no se reían de ella. Había respeto, aunque tímido, en la mirada de algunos. Otros aún la juzgaban, incapaces de aceptar que una simple empleada de limpieza hubiera sido capaz de desmontar un imperio de mentiras. Pero sabía que no necesitaba la aprobación de ellos. El reconocimiento más importante ya estaba dado. La verdad había vencido. Su cuerpo temblaba, pero su alma permanecía firme, sostenida por algo mucho mayor que cualquier lujo. Del lado de afuera, bocinas y cámaras ya rodeaban la iglesia. El escándalo se había transformado en espectáculo nacional. El pánico de la élite se mezclaba con la fascinación del pueblo, que veía en la caída de Camila una especie de justicia social. Mariana, aún en el altar, sabía que lo que venía después sería aún más intenso. Las máscaras habían caído, pero las consecuencias apenas estaban comenzando. Y así, entre gritos, flashes y lágrimas, la boda, que debería ser símbolo de glamour, se convertía en el retrato de la decadencia. La élite, en pánico, corría para salvar lo que quedaba de sus imágenes públicas. Pero Mariana permanecía firme, lista para enfrentar los próximos capítulos de esa guerra entre mentira y verdad. Cuando todos pensaban que el escándalo había llegado a su punto máximo, Mariana Álvarez respiró profundo, se secó las lágrimas discretamente y alzó nuevamente la voz. ¿Creen que terminó? No, lo peor aún está por venir. El murmullo recomenzó como una ola que se extendía entre los invitados, cada uno ansioso por descubrir qué más podría ser revelado. Marcelo Fuentes, ya devastado por las pruebas de traición, levantó los ojos hacia Mariana como quien clama por un último hilo de verdad. Camila, por otro lado, palideció de tal forma que parecía a punto de desmayarse. Su máscara de arrogancia había colapsado, pero ahora el miedo estampaba su rostro. Mariana, firme, señaló hacia la pantalla. Camila no solo traicionó, estaba ligada directamente al hombre que trató de destruir la empresa de Marcelo. No era víctima, era cómplice. Un silencio sepulcral se apoderó de la iglesia. Enrique López accionó nuevamente los archivos de la memoria USB y nuevas imágenes aparecieron. Contratos firmados en secreto entre Camila y Arturo Navarro, reuniones escondidas en oficinas lujosas, intercambio de emails donde planes de sabotaje eran detallados. La prueba no dejaba margen para dudas. Era pieza central en una conspiración que podría haber arruinado no solo a un hombre, sino toda su fortuna. Los invitados reaccionaron con gritos de indignación. Algunos incrédulos movían la cabeza. Otros, impactados, ya no lograban esconder el asco. Camila trató de correr hasta la pantalla para interrumpir la exhibición, pero fue contenida por las miradas heladas de los padrinos y por la propia conciencia de que ya no había forma de negar. «Es una trampa, ustedes no entienden». «No tuve opción», gritó, pero su voz resonaba como un último suspiro de alguien a punto de ser aplastado por la verdad. Marcelo, en shock, se llevó la mano a la frente y dejó escapar. «Estaba durmiendo con la enemiga dentro de mi propia casa». Mariana, emocionada, sentía las piernas temblar, pero sabía que necesitaba seguir. «Querías más que destruir su corazón, Camila. Querías destruir su vida. Usaste esta boda como disfraz para un golpe mayor y habrías conseguido si yo no hubiera visto todo». Las lágrimas finalmente cayeron de sus ojos, pero su voz permanecía firme. La iglesia entera ahora miraba a Mariana, no como la empleada de limpieza invisible de antes, sino como la mujer que trajo a la luz el secreto que todos temían. Su verdad se volvía mayor que cualquier humillación que había sufrido. Camila, desesperada, se tiró a los pies de Marcelo. «Me equivoqué, pero fue por amor. Solo quería protegerte», imploró, pero sus palabras cayeron en el vacío. Marcelo la miró con desprecio, el dolor estampado en cada trazo de su rostro. «¿Amor? ¿Llamas amor venderte al hombre que quería destruirme? No, eso es traición de la peor especie». El silencio de los invitados era como una sentencia definitiva
definitiva. No había más justificaciones, no había más máscaras. Lo que quedaba era solo la verdad desnuda y cruel. Los flashes de los celulares iluminaban cada detalle. Lo que antes era visto solo por algunos, ahora ya ganaba el mundo digital en tiempo real. Periódicos y portales transmitían en vivo el escándalo, y Mariana sabía que esa revelación sería recordada para siempre. La reversión no era solo sobre una boda cancelada, sino sobre la caída de una figura que representaba falsedad y manipulación, y al mismo tiempo era sobre el ascenso inesperado de una mujer que todos subestimaron. El contraste era tan fuerte que parecía una escena de novela, pero era la realidad expuesta sin filtros. Marcelo, con la voz embargada, tomó el micrófono y enfrentó a los presentes. Esta mujer no será mi esposa, no merece ese título, ni merece compartir mi nombre. Esta boda está muerta antes de comenzar. Las palabras resonaron como tiros, arrancando exclamaciones de asombro y hasta aplausos discretos de algunos invitados que no lograron contener la emoción. Camila se desplomó en el piso, sollozando mientras Mariana permanecía de pie, sostenida solo por el coraje que la impulsaba. Era la imagen viva de la caída y el ascenso sucediendo lado a lado. El juez, que hasta entonces permaneciera en silencio, se levantó y declaró: no hay más ceremonia. Lo que pasó aquí no puede ser ignorado y quedará marcado como una de las mayores vergüenzas presenciadas en este lugar. Sus palabras sellaron el destino de Camila delante de todos. Mariana, aun sin querer, se había convertido en la protagonista de un capítulo que cambiaría no solo la vida de Marcelo, sino también la forma como esa élite veía la verdad. Su boca, que un día fue callada por la humillación, ahora había destruido un imperio de mentiras. Camila, derrotada, trató de salir corriendo, pero fue rodeada por las miradas de repulsión. Algunos invitados filmaban sin piedad, otros solo observaban en silencio, pero nadie trató de ayudarla. Su caída era completa y su imagen estaba arruinada para siempre. Mariana, por otro lado, sentía el peso de cada lágrima derramada, pero también la ligereza de haber cumplido su deber. Sabía que no había solo cancelado una boda, sino impedido una tragedia mayor. La reversión había sido escrita con su coraje, y así el altar que debería sellar una unión se convirtió en el escenario de la revelación más devastadora. Las flores ya no tenían brillo, los vitrales ya no parecían hermosos. Lo que quedaba era el recuerdo de una verdad que nadie más podría borrar. Mariana, en silencio, miró hacia arriba y respiró profundo. La guerra aún no había terminado, pero la reversión que todos presenciaron era la prueba de que la mentira tiene fecha de vencimiento, y en ese día había expirado delante de toda la élite. La escena dentro de la iglesia parecía haber llegado a su fin, pero el verdadero impacto aún estaba comenzando. Mariana Álvarez, que minutos antes fuera humillada como una simple empleada de limpieza, ahora permanecía en el altar con la postura erguida, enfrentando a los invitados con la cabeza en alto. Su respiración era pesada, pero su alma estaba liviana. Por primera vez en mucho tiempo, no cargaba el peso de la sumisión. Las miradas que antes la despreciaban, ahora la observaban con sorpresa, respeto y hasta admiración. El silencio que envolvía el lugar ya no era de desprecio, sino de reverencia. Marcelo Fuentes, visiblemente conmovido, caminó hacia Mariana con pasos lentos, pero firmes. Sus ojos, rojos del dolor y la rabia, se fijaron en ella con una intensidad que paralizó a todos los presentes. Extendió la mano y dijo en voz baja pero audible: «Gracias, fuiste la única que tuvo coraje de mostrarme la verdad». La frase resonó por la iglesia como un trueno inesperado. Mariana sintió las lágrimas bajar, no de tristeza, sino de superación. Aquello no era solo un agradecimiento, era la consagración de su dignidad. Los invitados, aún en shock, comenzaron a aplaudir tímidamente. Primero fueron algunos, después más, hasta que el sonido de los aplausos se apoderó del ambiente. Mariana, que antes era blanco de risas, ahora era celebrada como la heroína de la noche. Temblaba por dentro, pero se mantenía firme, sabiendo que cada aplauso era más que palmas. Era el reconocimiento de que la verdad, venida de una voz humilde, podía derribar gigantes. Era el momento en que la humillación se transformaba en victoria y la victoria se convertía en una lección viva para todos. Camila, aún caída en el piso, gritaba en desesperación: «Arruinó mi vida, no deje
dejen que venza, pero su voz fue tragada por el sonido de los aplausos. Nadie más le prestaba oídos. Los invitados la ignoraban como si fuera solo un fantasma de la mentira que finalmente había sido derrotada. Mariana no miró hacia abajo, no respondió a las acusaciones. Su victoria estaba en no necesitar probar nada más. El simple hecho de haber revelado la verdad ya era el arma mayor contra cualquier mentira. La atmósfera cambió completamente. Donde antes reinaba arrogancia y desprecio, ahora flotaba la sensación de justicia. Algunas mujeres se acercaron a Mariana y con lágrimas en los ojos dijeron: «Fuiste muy valiente, hiciste lo que nadie habría hecho». Mariana sonrió discretamente, sin buscar aplausos, pero aceptando el reconocimiento que tanto le había sido negado en la vida. Marcelo, aún sin creer en lo que había visto, continuaba mirándola como si viera no solo a la empleada de limpieza, sino a la mujer que se había convertido en la guardiana de su propia honra. Periodistas que esperaban del lado de afuera comenzaron a invadir discretamente la iglesia, registrando el momento en flashes incesantes. Mariana, aunque asustada con la exposición, no retrocedió. Sabía que ahora su historia no le pertenecía solo a ella. El mundo entero necesitaba escuchar lo que pasó, porque su lucha representaba algo mucho mayor: la victoria de la simplicidad sobre la arrogancia, del coraje sobre la mentira. A cada clic de las cámaras, su imagen se transformaba de invisible en símbolo. Marcelo, quebrado emocionalmente, se arrodilló en el altar y tomó el anillo de compromiso que había tirado al piso. Con lágrimas corriendo, levantó el objeto delante de todos y declaró: «Este anillo ya no significa nada. Es el símbolo de una farsa que terminó hoy, pero al mismo tiempo es el símbolo del coraje de una mujer que transformó humillación en verdad». Extendió el anillo hacia Mariana, no como propuesta, sino como gesto de respeto. Ella lo rechazó con una sonrisa humilde, dejando claro que su victoria no era material, sino moral. El pueblo que asistía por las transmisiones en tiempo real comentaba en las redes sociales frases como «la empleada de limpieza que derribó a la novia falsa» y «la verdad de Mariana Álvarez» se volvían virales, transformándola en protagonista de una historia que ultrapasaba los muros de la iglesia. Del lado de afuera, personas comunes comenzaban a aplaudir, aún sin conocerla personalmente, solo por sentir que su coraje representaba a cada uno que ya había sido humillado en la vida. Mariana sintió que no estaba sola. Su victoria era colectiva. El ambiente que parecía cargado de vergüenza ahora estaba impregnado de una sensación de liberación. Mariana, en lágrimas, reflexionó en silencio: «No soy solo lo que dicen que soy. Soy lo que elijo ser cuando tengo coraje». Esa frase, aunque no dicha en voz alta, resonaba en su alma como un himno de superación. Cada aplauso, cada mirada de respeto, cada palabra de Marcelo consolidaba la transformación de su imagen delante de todos. La empleada de limpieza invisible se había convertido en la mujer que expuso la verdad. Y así, en el altar que debería haber sido el escenario de una boda de fachada, Mariana Álvarez experimentó la superación definitiva. Su vida nunca más sería la misma. No porque hubiera conquistado riquezas o estatus, sino porque había conquistado algo que nadie podría quitarle: la dignidad. La mujer que entró humillada salió reconocida. La mujer que fue blanco de desprecio salió ovacionada. La superación estaba completa, pero la historia aún reservaba una última lección para todos que presenciaron ese día. El altar, que minutos antes había sido escenario de lujo, traición y revelaciones, ahora estaba silencioso. Mariana Álvarez, con el corazón acelerado, respiraba profundo mientras los aplausos y miradas de respeto la envolvían. Era como si cada segundo vivido hasta ahí hubiera sido necesario para ese momento de justicia. La mentira de Camila Durán había colapsado por completo y la boda había terminado antes de comenzar. Pero lo que quedó no fue solo el escándalo, fue la certeza de que la verdad, por más dolorosa que fuera, era más fuerte que cualquier poder sostenido por la apariencia. Marcelo Fuentes, aún en shock, se acercó a Mariana. Sus ojos llorosos reflejaban gratitud, dolor y reconocimiento. «No solo me salvaste de un engaño, Mariana, me salvaste de perder todo aquello que no tiene precio, mi dignidad». Sus palabras resonaron como una sentencia final. Los invitados, antes desconfiados, ahora reconocían que sin el coraje de esa mujer simple, el millonario habría sido destruido. La
La escena resumía el contraste entre dos mundos, el de la arrogancia que se desplomó y el de la verdad que se alzó victoriosa. La lección era clara para todos que presenciaban. No importaba el estatus social, la fortuna acumulada o el vestido de marca. La mentira tiene fecha de vencimiento y cuando expira deja rastros de vergüenza. Ya la verdad, aun dicha por la boca de quien la sociedad insiste en despreciar, tiene fuerza suficiente para cambiar destinos. Mariana, la empleada de limpieza humillada, había mostrado que el coraje no necesita títulos ni lujo. Basta alguien dispuesto a enfrentar lo que todos temen. Ese pensamiento atravesaba cada invitado que salía de la iglesia en silencio. Camila, arruinada, fue retirada casi a la fuerza, gritando palabras desconexas. Ningún oído se abrió para ella. Su nombre, que ya fuera sinónimo de glamour, ahora era titular de escándalo. Su imagen, antes celebrada, se convertía en motivo de repulsión. Mariana no la miró más. Sabía que la vida se encargaría de enseñarle a Camila el precio de la mentira. Su misión ahí estaba cumplida. El peso de la humillación que ella misma cargaba se había transformado en combustible para revelar la verdad. Eso ya era suficiente para la victoria. Del lado de afuera de la iglesia, cámaras y reporteros esperaban. Mariana dudó por un instante, temiendo la exposición, pero al cruzar las puertas fue recibida con aplausos populares. Personas comunes la ovacionaban, gritando frases como «Eres nuestra voz» y «La verdad venció». Mariana lloró emocionada porque sabía que esa lucha no era solo de ella. Representaba a todos los que ya fueron pisoteados, ridiculizados o humillados y no tuvieron coraje de reaccionar. La empleada de limpieza se convertía en símbolo de resistencia. Marcelo, rodeado por la prensa, declaró delante de los flashes: «Hoy aprendí que la riqueza no está en cofres, sino en el coraje de personas simples como Mariana. Me mostró que cuando la mentira gobierna, solo la verdad libera». Sus palabras se esparcieron rápidamente por las redes sociales y en pocas horas el caso ya era noticia nacional. La sociedad impactada comentaba no solo la caída de la novia, sino también la fuerza inesperada de una mujer invisible a los ojos de la élite. Mariana había conquistado lo que ninguna fortuna podría comprar: respeto. Mientras los titulares se esparcían, la imagen de Mariana caminando con la cabeza en alto se volvía viral. No buscaba fama, pero no podía negar que ese reconocimiento curaba cicatrices antiguas. Por primera vez, el mundo veía la grandeza escondida detrás de un uniforme simple. Su historia ya no era solo de ella, era de todos los que creen que la justicia puede nacer donde menos se espera. Su ejemplo se convertía en una inspiración viva, capaz de atravesar fronteras y corazones. Dentro de ella, la sensación era de paz. Ya no había necesidad de probar nada a nadie. La verdad ya había hablado por sí sola. Mariana sabía que aún enfrentaría dificultades, pero ahora poseía una fuerza que nadie podría robar. La certeza de que su coraje había transformado vidas. La humillación inicial se había convertido en la marca de una superación que sería recordada para siempre. Ella, que entró callada, salió como la voz de la justicia. Lo que quedó para todos fue la lección. Humillar a alguien puede parecer fácil, pero tarde o temprano la vida devuelve los conjuros. La élite, en pánico, aprendió de la manera más dolorosa que la mentira no resiste al coraje. Marcelo, a pesar del dolor, encontró en la revelación de Mariana la oportunidad de recomenzar sin cargar un fardo de engaño. Ya Mariana encontró algo aún mayor: la libertad de ser quien era, sin miedo de ser silenciada. La lección de la verdad estaba escrita en el corazón de todos. Y así, la historia se cerró no con un beso en el altar, sino con la caída de la mentira y el ascenso de la verdad. Mariana Álvarez, la empleada de limpieza pobre que se atrevió a abrir la boca en el altar, probó que la fuerza no está en el poder, sino en el coraje de quien se niega a ser callado. Y en ese día, todos aprendieron que quien planta humillación invariablemente cosecha sorpresa. La historia, que comenzó en medio de la humillación, terminó como un marco de coraje y justicia. Mariana Álvarez, que entró en el altar como una simple empleada de limpieza, salió como símbolo de la verdad que no se calla. Su voz rompió las barreras de la arrogancia y deshizo el teatro de la mentira delante de toda la élite. La boda no sucedió, pero lo que realmente se celebró ese día fue la victoria de la dignidad sobre la falsedad. Cada lágrima
lágrima se transformó en combustible para revelar lo que muchos temían. Y el mensaje que resonó dentro de esa iglesia fue claro: la verdad puede ser postergada, pero jamás será derrotada. Ahora corresponde a cada uno reflexionar sobre lo que vio. ¿Cuántas veces permitimos que las apariencias nos engañen? ¿Cuántas veces nos callamos ante injusticias por miedo de ser humillados? Mariana nos mostró que el coraje no está en nunca sentir miedo, sino en enfrentar aun cuando todos quieren callarnos. Su historia es más que un escándalo. Es una lección de vida que nos desafía a elegir de qué lado estamos, del silencio que protege la mentira o de la voz que libera por la verdad. Y esa decisión no corresponde a un tribunal, corresponde a cada corazón que escuchó esta historia. Y si llegaste hasta aquí, es porque historias así te conmueven. Entonces te invito a suscribirte ahora al canal, activar la campanita, dejar tu like y compartir este video con quien sabes que necesita escuchar este mensaje. Porque cuando compartes, te conviertes en parte de esta corriente de inspiración y transformación. Y no te vayas todavía. Ya está apareciendo aquí en la pantalla otro video especial preparado para que continúes reflexionando. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y hasta el próximo video.